Sí, profe. Sí. Ay, ¿por qué se me oculta? Se me oculta la ventanita y no quería que se me oculte. Bueno. La vez pasada vimos muchos tableros donde había circuitos auxiliares, tanto para pilotos luminosos para señalar presencia de tensión o accionamientos de algún motor o algún contactor que acciona un motor, como el comando en sí, compuesto por pulsadores, perillas selectoras, etcétera, etcétera, y transformadores también, que conformaban los circuitos auxiliares de los tableros eléctricos. Dentro de estas configuraciones del circuito eléctrico, que hay muchas formas de constituirlos, inclusive tomando la alimentación del mismo tablero o alimentación desde otro tablero eléctrico, desde otra alimentación distinta, se puede aplicar una norma IEC, que establece cuáles son los códigos de colores que se deben emplear en estos circuitos, como así también cuáles son las normas y cómo se pueden constituir esos circuitos eléctricos en cuanto al tipo de alimentación que se le provea para maniobrar, por ejemplo, las bobinas, los contactores, los pilotos luminosos, o algún elemento de protección, como son los relés de falta de fase, los relés de sub y sobretensiones, los relojes o los temporizadores horarios, o los temporizadores para temporizar algún funcionamiento de enclavamiento entre contactores, etcétera, etcétera. A tal fin, podemos hablar de que los circuitos auxiliares son circuitos para transmisión de señales destinadas al control o comando, detección, supervisión o medición del estado funcional de un circuito principal. También puedes constituir estos circuitos auxiliares, por ejemplo, una red de sensores que me activan o desactivan un mecanismo de accionamiento de un contactor para arranque de una bomba o de un motor para mover algún elemento, alguna máquina. Esa alimentación puede ser generada de distintas formas. Acá vemos tres formas distintas. La primera, la figura de arriba, es a partir de la misma alimentación de ese tablero eléctrico, tomando una tensión de una línea L1 y el neutro. Con este caso sería un circuito alimentado con una tensión de 220 voltios. En algunos tableros que vienen prefabricados de fábrica, como por ejemplo las casetinas, el circuito es auxiliar que está dentro de esa casetina, muchas veces se las utiliza con tensiones de tensión de bobina del contactor, en caso de un contactor y un relé térmico en su interior, en tensiones de dos líneas, L1 y L2, con 380 voltios. Eso es por una cuestión de poder suministrar una alimentación trifásica sin neutro, porque el motor al que estamos alimentando es un motor sin neutro, ¿no? Es un motor trifásico que puede funcionar como estrella, como triángulo, depende de la tensión de trabajo de su bobina, pero no requiere neutros. Por ese caso, este tipo de casetinas ya vienen prearmadas de fábricas, la tensión auxiliar es 380 voltios. Muy difícil observar en tableros tradicionales de comando hoy en día. Hoy en día se estaban trabajando como máximo en 220 voltios, tomando una línea, un neutro de la alimentación, o bien colocando transformadores y reduciendo esa tensión en tensiones en alternas de 24 o 12 voltios, a veces 48, cuando las distancias de los circuitos auxiliares son muy largos, salen del tablero a recorrer y tomar lectura de un sensor o de un interruptor de fin de carrera o de un interruptor de posición en alguna parte de una máquina, una cinta transportadora, por ejemplo, se puede trabajar en 48 voltios. Pero en la mayoría de los casos estamos trabajando en corriente alterna en 24 voltios con el uso de un transformador que sea de seguridad. De seguridad, que significa que tiene dos bobinados que son aislados uno del otro físicamente en el interior de ese transformador. Inclusive tiene una pantalla metálica, puesta a tierra, de tal forma que si falla la aislación del primario, esa placa evita que esa tensión pase al secundario y sea la pantalla que toma esa fuga de corriente que se generaría en ese caso, porque esa pantalla se coloca a tierra. Esos son los transformadores de seguridad que se deben utilizar en los comandos en baja tensión o muy baja tensión, ya sea de servicio o tensión funcional. Acá tenemos el ejemplo de la figura 3, que es un transformador, supongamos, de 220 a 24 voltios, con la protección en el primario para despejar cualquier cortocircuito que pueda ocurrir. Acá ya no hablamos de sobrecarga, sino en la mayoría de los casos estamos hablando de corrientes de cortocircuito. Por lo general,
Los circuitos de comando están calculados para un cierto consumo de corriente y esa corriente no se incrementa sustancialmente durante el proceso de funcionamiento de ese circuito. La figura 2 muestra un circuito de corriente continua. Acá se sintetiza, digamos, una fuente continua por un circuito puente de rectificadores que me da una tensión, en este caso pulsante, positiva o negativa en los bornes de salida. Este tipo de circuito ya lo hemos visto en la oportunidad anterior en el comando de motores. Es recomendable utilizar cuando los circuitos son de muy grandes longitudes, superior a los 100 metros. En este circuito de lectura de sensores que se encuentran fuera del tablero eléctrico. El circuito auxiliar sería el circuito en el interior de este tablero y la salida o la toma del sensor que se encuentra en el exterior serían señales que ingresan a ese tablero en este circuito, el circuito auxiliares de conexionado interno, ¿cierto? Dice que es recomendable que los circuitos auxiliares que se alimentan principalmente de equipos, sistemas electrónicos, no sean alimentados directamente desde el circuito principal, siendo conveniente que la alimentación posea como mínimo una separación simple del circuito principal. Siempre es recomendable poner un elemento de corte o de interrupción de ese circuito y de protección por un cortocircuito que puede ocurrir en esos cables que salen desde la toma primaria o de la alimentación de un tablero eléctrico. El nivel de cortocircuito que puede ocurrir en estos circuitos puede ser muy grande en el caso de que la alimentación la saquemos directamente del interruptor principal. Por lo tanto, la corriente de cortocircuito de esos cables, por lo general son de baja sección, son de valor de intensidades muy alto. Si bien el cable de baja sección, pero la corriente de cortocircuito sigue teniendo unos valores de cortocircuito muy importantes y prácticamente el valor de la corriente de cortocircuito a la entrada de ese tablero. Por lo tanto, hay que considerar en esos casos utilizar elementos que tengan el poder de corte adecuado de acuerdo a la corriente de cortocircuito posible en ese punto. Convenientemente se usan para usuarios BA4 y BA5 fusibles, en portafusible que vimos oportunamente en alguna ocasión anteriormente, que vienen en distintos tamaños. Vienen seccionadores portafusibles que son elementos tipo borneras, que se colocan en bornera o en el real DIN directamente como si fuera una bornera pasante, pero en este caso es un receptor de un fusible de vidrio de 20 por 5 milímetros, que tienen una intensidad nominal de 0,5 amperes hasta 10 amperes. O podemos utilizar portafusibles tipo tabaquera, no son tabaqueras, son portafusibles seccionables, porque los tabaqueras están prohibidos su uso. Los tabaqueras eran fusibles en el que se reponía el alambre fusible. Cuando se vendían los alambres calibrados, que esto fue hace mucho tiempo atrás, eso ya se dejó de vender, se dejó proveer, entonces la tabaquera dejó de utilizarse, con el elemento aparte peligroso en su maniobrabilidad, si se utilizan portafusibles seccionables con cartuchos fusibles de 10 por 38 o de 8 por 31. Son dos medidas estándar, uno hasta 32 amperes, el otro hasta también 32 amperes, con el calibre de fusible que viene de 0,5 hasta 32 amperes. Por lo general, como le dije, estos fusibles lo que hacen es proteger un cortocircuito que puede ocurrir en ese circuito auxiliar, porque por lo general, como son circuitos que están dimensionados por una carga de muy baja intensidad, que es en muchos casos un piloto luminoso, o una bobina de un fusible, o la bobina de una electroválvula que esté comandando a distancia, salvo que esa electroválvula sea de un volumen interesante porque maneja grandes caudales. En ese caso, bueno, ya hay que ver qué corriente maneja esa bobina y calibrar el fusible de acuerdo a la corriente máxima que puede ocurrir en el momento de apertura o cierre de esa bobina. ¿Sí? Entonces tenemos circuitos alimentados desde el circuito principal a través de un transformador. Cuando el circuito auxiliar es alimentado por más de un transformador, ellos deben estar conectados en paralelo. Cosa muy rara que esto ocurre, no es conveniente utilizar en paralelo. Yo preferiblemente cuando tengo mucha carga en estos circuitos auxiliares, como es un CCM con muchos arranques de motores, en una ocasión me tocó armar un CCM con 30 arranques, en la que la corriente total de esos 30 superaban la capacidad de un transformador normal. Entonces, en ese caso decidí colocar dos transformadores, pero con circuitos
no conectados en paralelo, sino independientes uno del otro, cada uno con su fusible, para proteger un cortocircuito que puede ocurrir en ese circuito. Como le dije, eso siempre está acotado a la cantidad de cargas que pueda colocar, a la cantidad de bobina que puede colocar un CCM. Esos transformadores se pueden proteger solamente ante un cortocircuito. En los circuitos que alimentan las bobinas, y en el primario también con dos fusibles, uno en cada línea, o bien con una termomagnética, que es el caso más conveniente, porque para maniobrar y para reponer, en el caso de que haya un disparo, es mucho más fácil una termomagnética que ir a buscar un fusible que posiblemente en el momento de mayor urgencia no lo tenga a mano. Entonces muchas veces es preferible colocar técnicas en cuenta del fusible, pero bueno, depende de la corriente de cortocircuito que tengamos en ese cablecito que está alimentando los bornes superiores del fusible. Como ya vimos anteriormente, es muy crítica esta situación porque ese cable que está agua arriba del fusible tiene que estar protegido por el interruptor o el fusible que se encuentre agua arriba, en el caso de un cortocircuito. Y si el cortocircuito ocurre en la salida de ese portafusible, el portafusible tiene que tener la capacidad de soportar esa corriente gran arco que puede producirse al momento de producirse un cortocircuito en los bornes de salida de ese fusible. Y si es termomagnética, bueno, también en la termomagnética debería tener un poder de corte de acuerdo a la corriente de cortocircuito probable en ese punto, que es prácticamente la misma corriente de cortocircuito de entrada del tablero eléctrico. Eso va a depender desde cuál es la fuente de alimentación que está alimentando a ese circuito, ¿sí? En cuanto a la fuente de alimentación, estamos hablando de los transformadores de media a baja tensión que están alimentando el tablero que está alimentando el tablero que estamos tratando, en este caso, con un circuito auxiliar en su interior. Ese circuito auxiliar, acuérdense que puede ser comando o puede ser señalización. Señalización son los pilotos luminosos que colocamos para indicar la presencia de tensión en las fases. Ya sea en un circuito monofásico, la tensión de una fase con respecto al neutro, y si es trifásico, la tensión entre fases y neutro en la alimentación, en la entrada de la alimentación. Pueden existir circuitos auxiliares alimentados por una fuente independiente. Cuando se emplea una fuente independiente para alimentar el circuito auxiliar, debe ser detectada la pérdida de la alimentación del circuito principal o una caída de tensión en la alimentación del circuito principal. Un circuito auxiliar independiente no debe crear una situación peligrosa. Una situación peligrosa es energizar a algo que tiene problema en la alimentación, ¿sí? Entonces, alimentar un tablero con una fuente independiente, se debe ajustar esa fuente, esa alimentación independiente con alguna medición de mi tablero eléctrico para indicar que hay tensión suficiente para poder alimentar las cargas, o colocar ese circuito de alimentación en serie, por ejemplo, con un protector de sub y sobretensiones, de tal forma que si hay un problema en la alimentación principal de mi tablero, por más que yo tenga la alimentación externa, independiente de otra fuente de alimentación ingresando, ese protector me interrumpa ese circuito. Por medio de un contacto o de un relé que me interrumpa la entrada de esa alimentación a las cargas, al circuito de comando que estoy utilizando en ese tablero eléctrico. La fuente independiente ocurre en muy pocas oportunidades. Yo no he tenido ocasiones de generar en un proyecto con este tipo de fuente independiente, pero, por ejemplo, en las plantas de transformación de alta tensión a media tensión y de media baja, donde se manejan interruptores motorizados y elementos de ventilación y otro tipo de elementos protectores, se utilizan ese tipo, por ejemplo, fuentes de alimentación independientes, que son bancos de batería que manejan todas las bobinas, los relés de comando o los comandos motorizados de todos los dispositivos de protección de esa línea o planta de transformación en corriente continua en 110 voltios o 220 voltios. Ese sería un caso de fuentes independientes de alimentación de los circuitos de comando. Casos muy particulares, cosa que pocas veces ocurre en tableros de comando de motores, salvo que sea algún uso muy particular de una producción, ¿sí? Que puede ocurrir, ¿sí? En un control centralizado, por ejemplo, de una fábrica donde hay un automatismo, un sistema de escala,
puede suceder una alimentación con la fuente independiente de la alimentación del tablero principal, o sea, de la alimentación principal del tablero. Esto es importante, fíjese el título o el penúltimo párrafo dice que un circuito auxiliar independiente no debe crear una situación peligrosa al tablero eléctrico, considerando que este tiene problemas con la alimentación de la fuente principal. Bueno, la tensión o menos de los circuitos auxiliares de componentes utilizados en los circuitos auxiliares deben ser compatibles con la alimentación de estos circuitos. Es conveniente tener en cuenta los efectos de la caída de tensión y el funcionamiento correcto de la instalación eléctrica y de los materiales eléctricos en los circuitos auxiliares, por ejemplo, en los casos de alimentación mediante corriente alterna, los relés y las válvulas solenoides o de electroválvulas pueden tener una corriente de conexión de 7 a 8 veces la corriente de mantenimiento. ¿Se acuerda que los contactores, la bobina del contactor, como habíamos visto oportunamente, para cerrar y vencer la resistencia del resorte que mantiene abiertos los contactos, necesita una corriente, una potencia aparente que es 10 veces la potencia aparente de mantenimiento. A esto nos estamos refiriendo, a estas corrientes de inserción o de cierre de estos circuitos en el momento que activan algo. Los contactos auxiliares de los contactores, de los relés, del relé térmico, por ejemplo, manejan corrientes de 5 amperes y ocasionalmente de hasta 10 amperes. Entonces hay que tener cuidado cuando se arman circuitos de comando con estos contactos auxiliares, que esa capacidad de corriente en el momento del cierre no ocasione fallas o desperfectos en los contactos de estos contactos auxiliares. Cuando tratamos contactores de grandes potencias, por lo general, no se usan contactos auxiliares como en el circuito de comando de estas bobinas de contactos auxiliares, contactores de mucha potencia, sino que se usan relés auxiliares para hacer el comando y la maniobra de las bobinas, utilizando así los contactos del contactor guardamotor o relé térmico para manejar el circuito de estos relés auxiliares de comando de las bobinas, ¿sí? Eso es un caso para evitar que los contactos auxiliares que tienen una corriente máxima de 5 amperes se dañen con el uso por manejar muchas corrientes. Dice, en el caso de alimentación mediante corriente continua, la corriente de conexión o de IRUS es igual a la corriente permanente estacionaria. En los casos de motores de arranque directo, la corriente de arranque puede reducir la tensión de alimentación de circuitos auxiliares dependiente del circuito principal por debajo de la tensión mínima de funcionamiento del dispositivo de conexión asociado. Esto ocurre cuando se dimensionan más los cables de alimentación de un tablero eléctrico y no se tuvo en cuenta la caída de tensión que se produce en el arranque. Muchas veces a los tableros muchas veces le dicen que empieza a zapatear el contactor. Zapatear el contactor significa que cuando quiere cerrar, tiene baja tensión, entonces no alcanza a cerrar el contacto y se suelta, se desconecta, digamos, el sistema de disparo o de accionamiento del contactor. Cuando se restituye o se deja circular esta corriente, el contactor vuelve a pegar y nuevamente cuando cierra el contacto, esa caída de tensión que provoca el cierre de la bobina porque arranca el motor, se produce una caída de tensión, el contactor baja la tensión a través del transformador que está habilitando el circuito y empieza a producirse como un zapateo del contactor. Eso es generalmente una falla o de la potencia del transformador mal calculada, mal estimada, o que los cables de alimentación de la parte de potencia es de una sección deficiente, de tal forma que cuando arrancan los motores, la caída de tensión hace que baje la tensión por debajo de la de mantenimiento del contactor. Muchas veces cuando calculamos mal los transformadores que alimentan bobinas de 24 voltios ocurre este caso. Por ejemplo, un transformador de 70 volt-ampere no es suficiente para manejar las bobinas de 2 contactores de 9 amperes, 12 amperes o hasta 32 amperes. Porque estos requieren para el cierre de ese contactor en forma simultánea 140 volt-ampere y estamos alimentando ese circuito con 70 volt-ampere. En esos casos se produce una caída de tensión en el bobinado del transformador que hace que el transformador, o que los contactores, perdón, empiecen a zapatear. Ese zapateo termina destruyendo los contactos, tantos principales por el cierre y apertura permanente,
como también los contactos interiores y el mismo mecanismo del contactor. Entonces es muy importante determinar con certeza la sección de los conductores y la potencia, en este caso, de los transformadores que alimentan las bobinas de los contactores. Profe, entonces, el problema acá no termina siendo el arranque directo en sí, o el arranque directo que genere una caída de tensión en la alimentación al motor, y como yo de los mismos cables estoy tomando la alimentación que va al trafo del circuito de comando, ahí es donde se genera la caída de tensión, digamos. En los dos casos. Una porque no, el cable de la alimentación de potencia de ese tablero no tiene la sección suficiente, entonces en el momento del arranque cae la tensión, ¿sí?, por arriba del 15%, que es lo máximo que se permite en la norma, y esa caída de tensión hace que, que la bobina del transformador se reduzca y deje sostener la bobina del contactor, ¿sí?, y se suelte. O bien, subdimensionado la potencia del transformador y al momento del cierre no alcanza a cerrar. Intenta hacer un cierre, pero se abre, ¿sí? Y como la corriente disminuye porque se abrió, digamos, el contacto, se vuelve a intentar el cierre y empieza a producirse el zapateo del contactor. Y yo estoy con el pulsador, digamos que estoy con el pulsador presionándolo para que cierre el contactor. Y empieza a zapatear como loco. Si es el comando con automático de tanque, bueno, eso va a terminar destruyendo en pocos minutos a ese contactor, porque se va a calentar la bobina del contactor, se calienta la bobina del transformador y se arruinan los contactos del contactor. Perfecto. Entonces hay que dimensionar bien tanto el cable de la alimentación principal como la potencia de los transformadores, en este caso se usan transformadores. Claro, pero para dimensionar la potencia del tráfico deberíamos tener en cuenta ese pico de conexión de la bobina del contactor. Claro. ¿Se acuerda que hablamos cuando vimos el tema de arranque del uso de contactores? Para elegir el transformador, lo que tenemos que hacer es, si tenemos arranque alternados, buscar la potencia del contactor más alto, de mayor potencia de inserción. Recuerdo que había una potencia de inserción, la potencia de mantenimiento. La de inserción era 10 veces la potencia de mantenimiento. Por ejemplo, en los contactores hasta 32 amperes de 70 volamperes. La de inserción y la de mantenimiento es 7 volamperes, o sea, 10 veces menos. Entonces, si un contactor cierra antes que otros, yo voy a tomar la potencia de ese contactor, que son los 70 volamperes, más la suma de la potencia de mantenimiento de los restos de contactores. Si tengo 10 contactores y uno es el que arranca siempre inicialmente, voy a tener 70 más 9 veces 7 será 63, ¿no? 63 volamperes más los 70 te da 143 volamperes. Se usaría un transformador de 150 o preferiblemente 200 volamperes. ¿Sí? Si hay dos contactores que andan funcionan en forma simultánea al mismo tiempo, sería 140 volamperes para limitar los dos contactores, más el mantenimiento del resto en el caso de que arranquen, ¿sí? O ya han sido, o estén funcionando y ya estén arrancados. Sería 8 por 7, sería 56, más 140, te da 206, pondríamos un transformador como mínimo de 250 volamperes. ¿Me entendiste? Sí, sí. La última consulta. Entonces, en el circuito de comando, ¿cuándo pondríamos esa protección de baja tensión que dijo? ¿O no sería necesaria si ya está bien calculada? No, lo que pasa es que en tableros es conveniente siempre colocar un protector sobre tensiones cuando manejamos arranque de motores y sobre todo son trifásicos. Porque tanto la baja de tensión como la sobretensión provocan daño en el bobino del motor. Entonces tenemos que prever que haya una protección para evitar esa baja tensión o la sobretensión. ¿Sí? ¿Y aguas abajo de esa protección sacaría el circuito de comando? ¿Cómo, perdón? El circuito de comando. Lo sacaría. El circuito de comando, o sea, el monitor de tensión que está leyendo la presencia de tensión y los valores de tensión,
tiene un contacto auxiliar. Ese contacto auxiliar está en el circuito auxiliar, Ahí está. que abre o cierra el circuito auxiliar para que la alimentación ingrese al circuito o no ingrese, o se corte, ¿sí? Si hay una sobre o subtensión, es el circuito auxiliar que pasa por el contacto de ese relé o monitor de tensión, se abre, porque hay una falla. Y no se va, se abre o se deja de alimentar el circuito de comando y todo lo que esté funcionando se parará o no permitirá que nada arranque, ¿sí? Perfecto. Cuando se restituye a los valores normales de tensión, que uno la estipula con un porcentaje, max, sobre y sub, ¿sí? Hay también una temporización que se puede fijar en el mismo relé para determinar que después de cierto tiempo de mantenerse esa tensión en valores normales, se puede restituir la entrada de la alimentación al circuito auxiliar. ¿Me entiendes? Sí, clarísimo. Gracias. Entonces, ese relé de falta de fase, le llamamos por general monitor de tensión o protector de tensiones, que puede contemplar falta de fase, secuencia de fase, asimetría, puede contemplar sobretensiones, subtensiones, inclusive desvío de la frecuencia normal de funcionamiento, porque puede variar la velocidad del motor y provocar algún daño en la producción de una máquina, por ejemplo. Siempre estos elementos tienen un contacto que se colocan en serie con la alimentación. En serie, por ejemplo, hago abajo de un interruptor de parada de emergencia. La parada de emergencia también tiene la misma naturaleza que este elemento, este interruptor del protector de tensión, abrir el circuito de alimentación. Entonces los golpes de puño, la parada de emergencia, por lo general se ponen en la entrada de alimentación del circuito auxiliar, ya sea alimentación propia de la misma alimentación principal, en forma directa o mediante transformadores, o si fuera una fuente externa, como en el caso de manejar los circuitos en corriente continua para mantener una continuidad en el circuito de alimentación del circuito auxiliar. Por lo general, esa alimentación auxiliar del circuito auxiliar, o sea, externa de la alimentación me refiero, es para poder mantener todo lo que es señalización de la máquina. Puede ser que haya muchos pilotos que me indiquen posiciones de algún elemento de la máquina, que me indique el estado de los interruptores, si están activados, están cerrados. Son muchos tipos de indicadores luminosos que me indican quizás situaciones sin que necesariamente haya energía ingresando en el tablero principal. Por eso que se utiliza a veces una fuente externa para poder alimentar esos circuitos de señalización o de posiciones de la máquina, ¿sí? Cuando ingresa la alimentación a la máquina, yo ya podría actuar ya con atención auxiliar, o maniobrar o hacer todos los comandos que se correspondan en el interior de esa máquina, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto, entonces, que los circuitos auxiliares tienen como elementos principales o de cabecera para poder suministrar alimentación a los comandos, estos dos elementos, el golpe de puño o la parada de emergencia y los contactos auxiliares de los elementos de protección. Puede ser mucha naturaleza, inclusive puede ser interruptores de posición para que me garantice que si ese interruptor está cerrado, yo pueda arrancar la máquina. En el caso de cintas transportadoras o de algún movimiento vertical o movimiento horizontal de alguna máquina pesada, posiblemente para funcionar yo necesito tener una señal que me indique que está en la posición correcta. Por lo tanto, ese elemento se colocan siempre en la entrada del circuito de circuitos auxiliares. Los circuitos auxiliares pueden estar conectados a tierra o auxiliares no conectados a tierra, ¿sí? Por lo general nosotros estamos trabajando con circuitos auxiliares no conectados a tierra. Veamos la diferencia que hay entre uno y otro. Dice, los circuitos auxiliares conectados a tierra, alimentados a través de un transformador, deberán ser conectados a tierra solo en un punto del lado secundario del transformador. La conexión a tierra debe ser situada cerca del transformador. La conexión debe ser fácilmente accesible y en condiciones de ser fácilmente desconectada y aislada para realizar mediciones de aislación. Este tipo, diferencia entre uno y otro, lo van a ver en el libro 3 del reglamento AEA, 9364, parte 3. Ahí se analiza y justifica cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro, y por qué se utiliza uno y por qué se utiliza el otro sistema de la salida del transformador con un borne conectado a tierra o no conectado a tierra.
Y el circuito auxiliar es operado a través de un transformador no conectado a tierra, se debe instalar sobre el lado secundario del transformador un controlador permanente de aislación o monitor de aislación IMD. Es un monitor de tensión que mide la relación entre esos polos y la tierra, si existe o no circulación de corriente a falla, que cumpla con la norma IEC 61557-8. Bueno, esa es una norma particular de este tipo de monitores. Dice alimentación de reserva o alimentación de servicios de seguridad. Cuando se emplea un suministro de energía de reserva o alimentación desde un grupo electrógeno para alimentar circuitos auxiliares, se debe tener en cuenta la variación de frecuencia. Esto es importante tener en cuenta porque, por ejemplo, los dispositivos que se colocan en un tablero trabajan a una frecuencia distinta a otra frecuencia de red. Pueden trabajar distinto a 50 que a 60 Hz. De hecho, hay motores que trabajan con distinta velocidad. Si ese motor forma parte de un mecanismo que tiene un contacto que me da una orden de funcionamiento, puede provocar alguna falla de funcionamiento de la máquina. Entonces es importante mantener esa frecuencia de alimentación de valores constantes. La tensión normal del circuito de control o comando preferiblemente no debe exceder los 230 voltios. Hay una tendencia mundial de pasar de la tensión de 220 voltios en alterna a 230 voltios barra 400 voltios. Es la tensión, fíjese, con que ya vienen diseñados todos los elementos electrónicos en la actualidad. Todos soportan 230 voltios o 400 voltios como tensiones normales de funcionamiento. Ya es un valor de tensión que se está normalizando en todo el mundo, por lo menos en aquellos países que trabajamos con los niveles de tensión de 400 barra 230 voltios. O antes era 220 barra 380. De hecho, los capacitores, los variadores de velocidad, los arrancadores suaves, muchas plaquetas electrónicas, equipos electrónicos ya vienen previstos con alimentación hasta 230 voltios o si son trifásicos, 400 voltios. Los generadores de la misma forma. Los generadores se pueden ajustar la frecuencia 50 a 60 Hz, en la Argentina se ajusta siempre a 50, y las tensiones de salida se puede ajustar las tensiones de 220 a 230 voltios, o 380 a 400 voltios. Bueno, la frecuencia ya sabemos que trabajamos en el país a 50 Hz. ¿Sí? Y el desvío admisible en esa frecuencia no es mayor, menos el 1%. Dice el dimensionamiento de la longitud del conductor con respecto a las capacidades o capacitancias, era de lo que yo le hablaba cuando los conductores tienen mucha longitud y son conductores en paralelo de la salida de un transformador, de un circuito de auxiliar, se forman capacitancias de ese conductor. Es necesario trabajar con elementos, en esos casos, que preferiblemente en corriente continua, donde la presencia de la capacitancia no es relevante o no influye en el mantenimiento de una tensión permanente alimentando una bobina. Por ejemplo, como ocurre cuando yo tengo una bobina de un contactor alimentado por un circuito auxiliar que tiene 200 metros, cuando yo abro el contacto en el extremo de esa línea, ese cable se comporta como un gran capacitor que se va a ir descargando sobre la bobina de contactor. Esto significa que por más que abra el circuito, el contactor se mantiene cerrado el tiempo suficiente para absorber toda la carga capacitiva que haya absorbido ese cable. Para eliminar ese efecto, ya hemos visto la vez pasada que hay dos alternativas, es trabajar con una alimentación de corriente continua, ¿sí? Que puede ser una fuente externa o una fuente incorporada en el mismo tablero eléctrico. ¿Sí? Una alimentación con batería podría ser, o una alimentación con un circuito electrónico, con una plaqueta electrónica, en definitiva una fuente de alimentación electrónica de 24 voltios. Y utilizando como elemento intermedio entre la bobina de contactor y los elementos de comando, un relé de bajo consumo. Es un relé, al que denominamos nosotros un relé miniatura, que puede ser doble inversor o cuádruple inversor, para poder manejar el circuito de potencia de la bobina. Ese relé se coloca en el tablero, de tal forma que bajamos sustancialmente la corriente de mantenimiento de ese relé, porque es mucho inferior a la corriente de mantenimiento en contactor, y podemos manejar muy baja corriente. Por lo tanto, la caída de tensión que se puede producir en ese cable de mucha longitud para leer la lectura, por ejemplo, de un control de nivel de líquido
o un sensor, un fin de carrera a mucha distancia, no afecta, no se produce una caída de tensión que produzca una desconexión o un falso funcionamiento del relé auxiliar. Son corrientes muy bajitas, la caída de tensión es despreciable, por lo tanto, si tengo 12 voltios, 24 voltios en continuo en ese circuito, a la bobina de ese relé auxiliar me va a llegar prácticamente los 24 voltios porque no se producen caída de tensión. Estamos hablando de cables, en este caso de cables muchas veces son cables en cañería o en la mayoría de los casos son cables subterráneos, la sección mínima es de 1,5 milímetros. En el caso de alimentación por batería, cuando se emplean baterías como fuente de alimentación en circuitos auxiliares, las fluctuaciones de tensión debido a las cargas y descargas no deben exceder la tolerancia especificada, por una norma IEC 6038. No la tengo, no sé cuáles son los valores, pero hay que mantener un nivel de tensión adecuado, por lo tanto esas baterías deberían tener cargadores que mantengan una tensión aceptable en los bornes de la batería, para evitar que la baja de tensión de esas baterías me provoque una salida de servicio del circuito auxiliar. De hecho, por ejemplo, en el proyecto que hice hace 2 años en una planta compresora de gas, que tenía como alimentación generadores propios, que generaban con el mismo gas que comprimían, y una planta compresora de gas que comprimen el gas de los gasoductos que recorren la puna. Tiene generadores que trabajan con el mismo gas que está comprimiendo, pero todos los circuitos auxiliares están comandados por una UPS y un UPS con un banco de baterías. Ese banco de baterías tiene un cargador permanente que es del mismo circuito del generador, o sea, todo como un circuito cerrado que mantiene los niveles de tensión adecuados para garantizar el funcionamiento de todos los comandos. Se imagina una planta compresora de gas, tiene, por más que corte energía, tiene que medir muchos parámetros, como por ejemplo la presión del gas que está ingresando y la que está egresando de esa planta, por más que no esté funcionando el compresor. Y si no funciona el compresor, significa que no hay energía porque tampoco está funcionando el motor que genera energía para ese compresor, porque hay una parada de planta, etcétera, etcétera. Entonces tienen que estar funcionando todos los sensores que indiquen peligro, impresiones, fuga de gas o alguna falla del sistema de bombeo. Por lo tanto, se necesitan circuitos auxiliares comandados por baterías que están alimentando a la vez un UPS para mantener una alimentación de corriente alterna constante en todos los circuitos, como así también circuitos en corriente continua. Que hay elementos que trabajan en corriente continua y hay otros elementos que trabajan en corriente alternada en estos circuitos auxiliares. Los circuitos auxiliares también pueden salir fuera del tablero y formar parte de una red bastante importante de conexiones de sensores que forman parte de ese circuito auxiliar de comandos dentro del tablero, pero se extienden al exterior para tomar valores de actuadores que se encuentran a distancia. Y esa distancia que realmente son muy importantes. En uno de los circuitos que tenía este proyecto tenía 800 metros, o sea, estaba el sensor de presión de un gasoducto, de donde tomaba el gas para comprimir, se encontraba a 800 metros. Ese circuito estaba hecho en señales en la alimentación de la alterna para lo que era baja tensión, y otro circuito en corriente continua para los comandos de esos sensores que estaban midiendo a distancia. La protección protección de los conductores. En el caso del circuito auxiliar extendido de gran longitud es necesario asegurar que la corriente de operación o disparo del dispositivo de protección se cumpla también en el extremo de los cables y conductores respectivos. ¿Por qué dicen los extremos? Porque yo tengo que tener en cuenta que si una protección por cortocircuito y el circuito de gran longitud, el cortocircuito puede ser muy bajo en el extremo, de muy bajo nivel, ¿sí? Porque la corriente que puede circular en ese cortocircuito puede ser muy baja. Así que hay que tener mucho cuidado en la calibración de esos elementos, ¿sí?, de protección que yo coloque para garantizar que me proteja realmente ese circuito. Porque puede entrar en corto, no se dispara correctamente el elemento de protección y ese corto no me deja funcionar nada porque no tiene la capacidad para alimentar ninguna carga porque está en cortocircuito. Se permite que los circuitos auxiliares monofásico, corriente alterna, corriente continua conectados a tierra, caso, como ya dije, muy, muy raro de que se observe, alimentados desde el lado secundario de un transformador por una alimentación auxiliar, esté protegido por dispositivos
unipolares. Los dispositivos de protección deberán ser montados en los conductores que no estén directamente conectados a tierra. Los circuitos auxiliares de corriente alterna o de corriente continua no conectados a tierra deberán ser protegidos contra cortocircuitos por un dispositivo de protección que interrumpan todos los conductores de línea. Por ejemplo, son dos, ¿sí? Si el transformador va a tener dos cables de salida, tengo que poner una protección en cada polo. No obstante, se permite la protección unipolar si la tensión asignada y la característica tiempo corriente del correspondiente dispositivo de protección contra cortocircuito se ha seleccionado de forma tal que proteja al conductor de menor sección. Por lo general son dos circuitos de la misma sección y preferiblemente es interrumpir la salida completamente del circuito de salida del transformador. Yo habitualmente le coloco un interruptor bipolar para seccionar efectivamente los dos circuitos, las dos líneas que están saliendo de la alimentación. La protección contra cortocircuitos, los comandos de conmutación, apertura o cierre del dispositivo de conmutación o maniobra del circuito auxiliar debe ser protegido contra los daños que puedan causarse las corrientes de cortocircuito, por lo cual deberán seguirse las instrucciones del fabricante. Bueno, el cortocircuito, ya hemos dicho, son fusibles o pueden ser termomagnéticas, ¿sí? El objetivo es asegurar características de cable, conductores y secciones mínimas. Con el objeto de asegurar una adecuada resistencia mecánica, deberá cumplirse con las secciones mínimas siguientes indicadas en la tabla que sigue. Si existieran exigencias de resistencia mecánica especiales para los cables conductores, entonces se podrán emplear conductores de mayor sección, seleccionados de acuerdo a la norma. El capítulo 522.6 es del reglamento, parte 5 de la 9364. Acá dice IEC, nosotros la traducimos y la nombramos como norma AEA 9364, parte 5, capítulo 52. Estas son las sección mínima. Fíjense que en la mayoría de los casos es 0,5 milímetros. Y se admiten en el caso de datos de comunicación, que son los cables de red, de 0,1 milímetros cuadrados. Y en el caso multipolar 0,1 milímetros. Los cables pueden estar con pantalla o sin pantalla. ¿Cuándo se utiliza con pantalla? Cuando las señales que maneja son muy sensibles a los efectos electromagnéticos del entorno. Del entorno es cuando se encuentran cerca de cables de mucha potencia que tienen circulación de corriente muy intensa, que producen campos electromagnéticos que pueden afectar a la señal que está manejando el circuito de comando auxiliar. La regla de buen arte dice que en una instalación donde tengo cable de potencia y cable de comunicación o de instrumentación o de corrientes o de señales que son muy sensibles al esfuerzo, al efecto electromagnético de las corrientes en los cables de potencia, el cruce de cables debe hacerse en un ángulo de 90 grados. Evitar de colocar los cables de un tipo y el otro en canalizaciones en paralelo. Siempre es conveniente colocarlas en instalaciones perpendiculares una con otra. Ver cómo hacer el trazado de tal forma que no haya tramos donde estos cables se manejen en paralelo. Esto es el efecto de la forma de campo electromagnético alrededor de un cable, ¿sí? Según cómo esté el otro cable atravesándolo, puede cortar el hilo o no cortar el hilo y el hilo es el paralelo largo. De tal forma, en el caso de ser como las líneas de fuerza electromagnéticas en un cable son como círculos concéntricos, ¿sí? Son perpendiculares al cable de potencia, entonces un cable que se encuentre paralelo a ese campo no es cortado por el campo, por lo tanto no se generan sobretensiones. Si fuera paralelo, ese campo electromagnético lo corta al cable, y en ese caso se forman faena inducida en ese cable de comunicación. Por lo tanto, el cruce en 90 grados es lo ideal para estos circuitos auxiliares que están saliendo fuera del cable eléctrico. Bueno, acá hay exigencias relativas al circuito utilizado en medición. Los circuitos de medición son circuitos auxiliares con exigencias específicas que se indican en la circulación siguiente. Los circuitos de medición, por ejemplo, cuando yo tengo un analizador de energía y requiero medir las corrientes que pasan por los cables de potencia, se utilizan transformadores de intensidad. Esos transformadores de intensidad trabajan
con una reducción de la corriente que circula por el cable a una relación de a 0,5 amperes. Esos 0,5 amperes es la señal que ingresa al analizador de energía. El analizador de energía, con la relación de transformación del transformador, transforma esa corriente de 0 a 5 proporcionalmente al nivel de corriente que realmente circula por el conductor, ¿sí? Cuando existe ese contacto directo de un circuito de medición con el circuito principal, se deben aplicar las siguientes medidas de protección para evitar el calentamiento excesivo de los cables y conductores. Bueno, fíjense que habla mucho, hay que conocer las normas, hay que tener la norma Ley 61439-1, yo la conseguí hace mucho tiempo, la tengo fotocopiada, no fotocopiada, sino tengo generado un PDF a partir de fotografías, y bueno, ahí sí se podía recurrir a estos puntos 8.6.2 y 8.6.4. Voy a tratar de incorporarle a este apunte para no me di cuenta que la podía incorporar. Lamentablemente que tengo que tipear porque no lo puedo copiar fácilmente, o sacar una imagen, digamos, de estos dos artículos. Dice, el interruptor del circuito de medición por la desconexión del dispositivo de protección de cortocircuito, DPCC puede ser una termodinámica, puede ser un fusible, puede lugar una situación peligrosa, el DPCC debe ser desconectar también el correspondiente circuito principal. Esto, la verdad que nunca lo vi, nunca lo necesité utilizar, pero a tener en cuenta que si la desconexión del comando del circuito auxiliar pone en peligro el funcionamiento del circuito principal, efectivamente tendría que sacarlo del servicio. Y eso es fácil porque desconecta, por ejemplo, o activa una bobina de disparo de un interruptor automático, o abre el circuito de un contactor que alimente ese circuito principal. Por ejemplo, una forma de proteger ese elemento. Las termomagnéticas de Schneider tienen la posibilidad de incorporar un contacto auxiliar que trabaje con el circuito principal de una alimentación. Si ese circuito de comando está abierto, está cerrado, me va a controlar si se puede alimentar o no los circuitos principales, porque me está abriendo o cerrando una bobina de apertura de un interruptor automático, o abriendo y cerrando la bobina de un contactor. Perdón, energizando o desenergizando la bobina del contactor. En el caso de dispositivos de medición con un contacto directo entre el circuito de medición y la fuente auxiliar, se debe poner atención a la concordancia de fases y a la correcta polaridad. Vamos a ir un poquito esto se vuelve bastante tedioso y hay que leerlo bastante, ¿sí? Y tratar de ver aplicaciones que hemos realizado o aplicaciones que se van a realizar para contemplar qué caso, qué tipo de elementos vamos a utilizar en cada caso particular. En el comando a motores que hemos visto en las clases anteriores, hemos visto en la mayoría de los casos comandos con transformadores, y la salida de ese transformador no estaba conectado a tierra, es sin conexión a tierra. Como es en baja tensión, no necesita vigilarse si hay fuga de corriente, porque la fuga de corriente no afecta al operario, porque estamos hablando de 24 voltios, pero sí tiene un dispositivo de corte con una termomagnética para cortar esa alimentación e interrumpir circuitos de auxiliares por X razones, porque lo quiero sacar de servicio, porque quiero hacer algún mantenimiento, o porque simplemente está en una etapa de no funcionamiento del tablero, por tanto no quiero que esa alimentación esté saliendo a la salida. Como también podría cortar, si fuera la alimentación del transformador, el circuito de entrada del transformador. Bueno, acá habla un poco de la compactividad electromagnéticas, y vamos un poco a lo que son los colores normalizados para distintas funciones. Y acá se habla de que en esta norma, la IEC 60204, que habla dentro de los temas que tiene son de los pulsadores, dice que el orden de relacionamiento de los pulsadores debe estar conforme con el código de colores de la tabla adjunta. Esa tabla adjunta, fíjese que tiene un significado, cada color tiene un significado en su funcionamiento, en su identificación, en caso de pulsadores, cuál es la función que tiene ese pulsador, una explicación de ese significado y los ejemplos de aplicación. Esta tabla está en la norma IEC 60204, ¿sí?
que me define cuáles son los colores correctos que debo utilizar en la maniobra de pulsadores en el manejo de circuitos auxiliares que se emplean en los tableros eléctricos. El color rojo es un color que significa emergencia. Por ejemplo, es el color utilizado en las paradas de emergencia. ¿Sí? En las paradas de emergencia, porque ocurre algún problema mecánico eléctrico en la alimentación que pone en peligro la vida o la seguridad de los operadores o de la máquina o de los bienes a la que están prestando servicio ese tablero eléctrico o esa máquina, ¿no es cierto? Ahí tiene ejemplo para emergencia, inicio de la función de emergencia, véase también el apartado, bueno, ahí en esa tabla, en ese norma IEC, está el apartado 10.2.1, como no lo tuve, no lo pude incorporar a este apunte. El color amarillo indica anomalía. Actúa en caso de condiciones anormales. Por ejemplo, intervención para suprimir condiciones anormales, intervención para establecer un circuito automático ininterrumpido. Si un pulsador de color amarillo actúa en condiciones anormales. ¿Sí? Algo no está funcionando bien, no es peligroso, pero no funciona bien, no me está saliendo el producto de la máquina o del proceso que estoy manejando con un tablero eléctrico. Entonces, ese pulsador amarillo me va a activar, puede ser la parada o la sacada de función de alguna parte de la máquina o algún motor de la máquina. El color azul dice que es una función obligatoria, actúa en caso de condiciones que requieren una acción obligatoria para realizar una tarea X, yo necesito obligatoriamente, antes pulsar un pulsador azul que me activa una parte de la máquina, una parte del proceso que estoy manejando con el tablero. Se le denomina función de rearme. Un ejemplo de esto es, fíjese que los relés térmicos de Siemens tenían un pulsadorcito rojo y un pulsadorcito azul. El pulsadorcito azul era un rearme de ese relé en el caso que haya disparado por una sobrecarga. Cuando yo lo ponía en posición manual, ese pulsadorcito azul que tenía el relé térmico, si yo lo pulsaba, se rearmaba el relé y lo podía utilizar nuevamente para rearrancar una máquina. Y después tenía un pulsador rojo que era un ensayo, una prueba de error, digamos, de funcionamiento del relé. No sé por qué es rojo, pero era un pulsador rojo, sí, que funcionaba como reset. Por lo general, los resets que se utilizan en dispositivos eléctricos, tanto en reset, por ejemplo, interruptores automáticos, en los relés térmicos, en guardamotores, aunque en guardamotores por ejemplo no lo tienen, lo que tiene rojo es la maneta de sacar del servicio o apagado del guardamotor. Son funciones que a veces están cruzadas y confunden un poco con el objeto de la emergencia o no de ese pulsador. Lo importante es tener en cuenta de que en el caso de indicar que algún elemento o pulsador me indique una emergencia, debería ser siempre de color rojo y evitar utilizar ese pulsador rojo para otro tipo de acciones, como por ejemplo parado del motor. Lamentablemente los pulsadores dobles que vienen de color verde-rojo tienen el pulsador rojo que es por parada. Y no necesariamente una parada por emergencia, sino una parada normal por sacar de funcionamiento. Yo creo que ese es un error del fabricante, debería venir ese pulsador en cuenta de ser verde-rojo, de un color verde azul, verde blanco, verde gris. Bueno, pero bueno, en definitiva no sé por qué lo hacen, vienen color los pulsadores verde y rojo. Y el color verde en los pulsadores dice que es una situación normal, actúa para iniciar acciones normales, como por ejemplo el arranque de un motor, el accionamiento de un contactor para encender luces, etcétera, etcétera. Bueno, también en el apartado 10.2.1, no sé si lo tengo más abajo, yo creo que no, hay mayor descripción de este tipo de elementos. Luego podemos ver también pulsadores de color blanco, gris y negro. No tiene una especificación definida y atribuida a estos colores. Blanco, gris y negro son como comodines que lo pueden utilizar para distintas funciones. Por ejemplo, para un inicio general de las funciones, excepto la parada de emergencia. Puede ser para usarse entonces como para actuar en caso de condiciones anormales o para actuar en condiciones que requieren una acción obligatoria o como actuar para iniciar condiciones normales, el blanco, gris o negro. Los ejemplos que vemos a la derecha, para puesta en marcha, para parada,
para puesta en marcha o parada, puesta en marcha o parada. Solo 3 colores se pueden usar para puesta en marcha o para parada. Y se preferiblemente, fíjense que dice preferentemente en la marcha, que sea de color blanco, y preferentemente en la parada, que sea negro. Y lamentablemente los pulsadores que vienen dobles vienen color verde y vienen rojo. Deberían ser de color blanco y de color negro, como indica esta norma. Que preferentemente los pulsadores de marcha sean blancos y los de parada sean de color negro. Dice, cuando se emplean medios suplementarios de codificación, por ejemplo, forma, posición, textura, para la identificación de los órganos de comando del botón pulsador, se pueden emplear los mismos colores blanco, gris y negro, para varias funciones diferentes, por ejemplo, blanco para marcha y parada en off. Puede ser el mismo color para marcha y para parada, pero tiene un símbolo que es un palito como la letra I o un cero como la letra O para indicar marcha o parada, por ejemplo, teniendo un mismo color. Se puede usar el mismo color para las dos funciones, pero agregarle un estampado en el pulsador, en la piecita que se accione, como una I o un 1 y un 0. 1 funcionamiento, 0 parada, por ejemplo. ¿Qué dice con respecto acá una descripción un poquito más concreta? Dice, los colores para los órganos de accionamiento, arranque o puesta en tensión deben ser blanco, gris, negro o verde, con preferencia por el blanco, como dice acá, preferentemente el blanco. No debe utilizarse el rojo. Para arranque nunca utilizar el rojo. El color rojo debe utilizarse para los órganos de accionamiento de la parada de emergencia y de la desconexión de emergencia. Parada de emergencia y desconexión de emergencia. Las paradas de emergencia, por ejemplo, son pulsadores que tienen un formato distinto al pulsador normal, le llaman tipo hongo, tiene un poco más volumen, sobresale de la pieza o de donde está instalado, sobrepasa, no es rasante habitualmente, mientras que lo de parada, arranque y parada son pulsadores rasantes. Estos pulsadores de emergencia se sobresalen sobre la máquina para que sean fácilmente maniobrables y por lo que no tienen un enclavamiento, o sea, en la posición de activado quedan enclavados. Hay pulsadores que son de desconexión de emergencia que trabajan como pulso. Uno pulso y desconecta algo. Pero por lo general la parada de emergencia es un pulsador que tiene una traba. O sea, una vez que yo lo accione, quede trabado en la posición normalmente abierto del contacto auxiliar que se encuentra en su interior. Y por lo general lo que hacen es abrir un circuito auxiliar. Los órganos los colores de órganos de accionamiento parada o puesta fuera de tensión deben ser negro, gris o blanco, preferentemente negro, coincidente con lo que dice acá. Esta tablita que dice preferentemente negro para los dispositivos de parada. Hay otra simbología, esta simbología que se utiliza en los pulsadores, que puede estar estampado en el mismo dispositivo o en un cartel de identificación por arriba de eso, son estos que vemos acá. El palito o la I indica puesta en tensión o arranque. Yo energizo algo o pongo en funcionamiento un motor y tendré que tener este símbolo estampado ya sea en el dispositivo o en un sticker, un adhesivo puesto, en un cartelito puesto arriba de ese pulsador. Y la parada se indica con 0, que es parada o puesta fuera de tensión algo. O sea, yo puedo energizar o desenergizar algo, o en el caso de un motor, parar el funcionamiento del motor. Cuando tiene este formato, con esto, dice pulsador que actúa alternativamente como botones de off y botones on y off, perdón. Y como botones de arranque y parada. Estos dos pulsadores que están acá, por general son sin retención. Si yo pulso activo, pulso el otro desactivo. Mientras que los que están a la derecha, la que tiene el mismo pulsador, tiene las dos funciones. Esto por lo general tiene retención. O sea, cuando están presionados activa, cuando están desactivados, vuelvo a presionar, lo suelto, se destraba y se desactiva. O sea, es un pulsador con retención en la posición en la que yo lo actúe. Ya sea lo activo o lo desactivo, quedan retenidos en ambos lugares, hasta que vuelva a actuar sobre ese pulsador. Y la última señal dice pulsador que actúan como botones de arranque on mientras están presionados y como para off cuando están liberados.
Por ejemplo, comandos sensitivos. Algunos, esto la verdad que nunca me tocó accionar. O puede ser el mismo pulsador que tenga dos contactos auxiliares, un NA y un NC, que cumple esas funciones. Cuando yo apriete, abro uno y cierro el otro, y cuando suelto, cierro uno y apago el otro. ¿Sí? Depende entonces de los contactos que tenga. El contactor va a tener distintas funciones. Con respecto a los pilotos luminosos y pulsadores, los colores preferidos para la hora del accionamiento auxiliar con pulsadores se actúan alternativamente con pulsadores on-off, son blanco, gris y negro. Los colores rojo, amarillo y verde no deben utilizarse como pulsadores de on-off. On-off sería este que está acá, ¿no es cierto? Debe ser de color blanco, gris o negro. Nosotros siempre hemos conocido de color negro en este formato. No debe ser ni rojo, ni amarillo, ni verde, no deben utilizarse. Los colores preferidos para el órgano de accionamiento de los pulsadores que producen funcionamiento mientras están accionados y cesan el funcionamiento, estos se liberan, que sería este de acá, por ejemplo, mando sensitivo, son el blanco, gris y negro. O sea, este también debe ser blanco, gris o negro. Los colores rojo, amarillo, verde no deben utilizarse. Eso hay que tener cuidado porque yo puedo incorporar un pulsador verde, un contacto NC y convertirlo en este tipo de dispositivo. No es conveniente que tenga esos colores. Los pulsadores para rearmen deben ser color azul, blanco, gris o negro. Cuando actúen también como pulsadores off, son preferibles los colores blanco, gris y negro, con principal preferencia el negro. El verde no debe utilizarse para este tipo de funcionamiento, pulsadores off. Cuando el mismo color blanco, gris o negro es usado para varias funciones, por ejemplo, el blanco para los pulsadores de puesta en marcha o un disparador, deben usarse en medio de codificación suplementaria, por ejemplo, forma, posición, símbolo, para la identificación de los pulsadores. Ahí se refiere a esta simbología que está acá. Puedo usar el mismo color para distintas funciones, pero con este estampado le voy asignando distintas tareas, ¿sí? Distintas marcaciones. Y estas marcaciones son las que están referidas acá con la norma 1064-17, y es en codificación de ese tipo de símbolo, ¿no? Esta es una codificación de ese símbolo, codificación de ese símbolo, codificación de este símbolo. Con respecto a los indicadores luminosos y los visualizadores, sirven para dar los siguientes tipos de información. Indicación, para llamar la atención del operador o para indicar que deberían ejecutarse una determinada tarea. Los colores rojo, amarillo, azul o verde se utilizan normalmente para esta función. Para los indicadores luminosos y visualizadores intermitentes. Para confirmar un comando o una condición, o para confirmar la finalización de un cambio en un periodo de transición, los colores azul y blanco se utilizan normalmente para esta función y el verde puede utilizarse en ciertos casos. Siempre demos preferencia a la primera alternativa, ¿no? Colores azul y blanco se utilizan para confirmar algún proceso. O sea, por ejemplo, el azul puedo decir que me prenda cuando se arrancó el motor efectivamente, ¿sí? Para indicar algo muy preciso, que es el funcionamiento del motor, que está funcionando. Los indicadores luminosos y visualizadores deben ser seleccionados e instalados en forma que sean visibles desde la posición normal del operador. Hay un reglamento nuevo que es sobre máquinas eléctricas, tableros, perdón, en máquinas eléctricas, donde hay muchas cositas que se han ajustado y se han estipulado correctamente para armar tableros que se incorporan en una máquina para distintas funciones. Es el tablero que nosotros vamos a alimentar con nuestra instalación eléctrica directamente a una caja que se encuentra instalada en la misma máquina. Esos tableros de máquinas no son los mismos tableros que se utilizan en CSM, por ejemplo, si tienen otra configuración distinta, porque van a ser utilizados en máquinas que muchas veces los operarios van a ser no calificados en seguridad eléctrica, porque son operarios especialistas en el proceso de esa máquina y no precisamente son personas calificadas en seguridad eléctrica, aunque debería ser obligatorio que la empresa los califique
y los capacite para que puedan maniobrar esos tableros eléctricos. Pero deben ser preparados con ciertas características para que estos operadores no le ocurra ningún accidente eléctrico, ¿sí? Los circuitos indicadores luminosos usados en señales luminosas de advertencia deben ser equipados con medios para verificar el funcionamiento de dichas señales. Colores de indicadores luminosos y visualizadores. A excepción de un acuerdo entre proveedor y usuario, puede ser que un proveedor tenga una política de señalizador que quiera otra cosa distinta, y esto lo aclara el reglamento. Dice, los indicadores luminosos, by the way, deben codificarse con colores en relación a la condición, estado de la máquina, de acuerdo a la siguiente tabla. El color rojo de emergencia. Condiciones peligrosas. Al igual que el pulsador de emergencia, el color rojo en el piloto luminoso debe de indicar que hay una emergencia, una condición peligrosa de esa máquina. Puede ser, por ejemplo, que yo active el pulsador de parada de emergencia porque hay un riesgo en esa máquina. A ese piloto quizás lo alimente con una tensión distinta a la tensión de baja tensión, lo alimente con muy baja tensión porque no sea peligrosa, pero quede prendido cuando yo active el pulsador de emergencia, para que avise que hay una condición peligrosa en esa máquina. Dice acción inmediata a realizar en condiciones peligrosas, por ejemplo, por el accionamiento de la parada de emergencia. O sea, la parada de emergencia puede tener un contacto auxiliar que me encienda una lámpara de color rojo que indique que hay una emergencia. Inclusive esa lámpara roja puede incorporar un buzzer, una alarma o una sirena que también produzca un ruido que alterne, que llame la atención al operador para liberar a esa máquina de esa situación peligrosa. Inclusive también puede tener una luz intermitente con un efecto que hoy en día ya se logra en pulsadores o en dispositivos de muy pocas dimensiones, como son los pilotos de 22 milímetros de diámetro para tablero. El amarillo indica anomalía, condiciones anormales, condiciones críticas o amenazantes, como por ejemplo, control e intervención, por ejemplo, mediante el establecimiento de la función prevista. Puede ser el accionamiento de un relé térmico o del disparo de un guardamotor que menciona la lámpara amarilla indicando una anomalía. O sea, disparó el relé térmico o el guardamotor porque hay una falla en esa máquina que hizo disparar la protección térmica, en el caso del relé térmico, o magnetotérmica en el caso del guardamotor, un cortocircuito o una sobrecarga. El color azul dice que es una función obligatoria, la misma función que tenía, se acuerda, el pulsador, en cambio el piloto azul también es una condición obligatoria. Indicación de una condición que requiere una acción del operador, una acción obligatoria del operador. El piloto verde, condiciones normales de funcionamiento, opcional. Puede ser la presencia de tensión, también podría ser el arranque de un motor en condiciones normales de funcionamiento, o por ejemplo que un interruptor está energizado. En condiciones normales de funcionamiento, como son los pilotos de señalización que colocamos en las puertas de los tableros eléctricos. El blanco es una condición neutral, dice otras condiciones pueden utilizarse cada vez que exista dudas sobre la aplicación del rojo, amarillo, verde o azul. Por lo general, todos los pilotos deben tener un cartel asociado a las funciones que está cumpliendo. O sea, no dejemos libre alzar la decisión del operador, decir si un color rojo pasa tal cosa, si un color verde pasa otra cosa. Sino lo ideal es que el piloto esté acompañado con un cartel indicador de las funciones que está cumpliendo en el caso que esté encendido, en el caso que esté apagado. Y en el manual del tablero eléctrico, estas especificaciones de los pilotos deberían indicarse. O sea, en el manual eléctrico debe indicarse si hay un piloto verde, qué indica el piloto verde, si hay un piloto rojo, qué indica el piloto rojo, si es amarillo, qué indica el piloto amarillo. Como un instructivo en el manual de maniobras y de uso de ese tablero eléctrico. Se recomienda que las tareas de señalización, de las torres de señalización de las máquinas tengan los colores aplicados en la siguiente orden de arriba hacia abajo. Mire, esto es el rojo, amarillo, azul, verde y blanco. El rojo en la parte baja es el que va a indicar la emergencia de ese tablero, o que hay una situación de emergencia del tablero. Ese rojo a veces es también intermitente, a veces es una lámpara giratoria que va girando y iluminando y a veces produciendo ruido.
Amarillo es una anomalía en esa máquina, el azul puede indicar que debe funcionar para que el proceso después de esa máquina pueda entrar en funcionamiento. Verde que está activado, energizado, y blanco que está funcionando, por ejemplo. Estas son columnitas que se colocan arriba del tablero, son como cilindritos, uno arriba del otro, que nos permiten ver a distancia, porque están colocados arriba de los tableros eléctricos, se imaginan 1,80 m, a 2,10 m o 2 metros de altura, se puede identificar a distancia en qué estado se encuentra un tablero eléctrico. En la industria se usa mucho, sobre todo en aquellas naves industriales donde tienen muchos tableros, muchas máquinas funcionando de forma simultánea y en forma correlativa una con otras. Por ejemplo, cuando hay cintas transportadoras para para una producción que tiene distintas etapas, entonces cada etapa debe estar activada para que esa cinta transportadora tenga funciones o esté transportando el producto que va a pasar por las distintas etapas de producción. Esto le sirve para un operador para indicar en qué estado se encuentran los tableros y se puede hacer funcionar la banda esta para que el producto vaya pasando por los distintos procesos de producción. Yo he visto este funcionamiento, por ejemplo, en la fábrica de muebles que tiene Sosol y allá en el parque industrial, tiene una cinta transportadora de 100 metros, 200 metros en realidad, y cada 10 o 20 metros hay un proceso distinto. Compran la melamina cruda, la pintan con distintos tipos de barnices, le producen el secado, luego se produce otra etapa de corte, preparado para poder armar un mueble. Entonces todo ese proceso de que entra cruda la madera hasta que sale, pasa por distintas etapas, y para que esa cinta transportadora saque el producto final tiene que estar todo funcionando correctamente. Entonces cada sector tiene un tablero, y en ese tablero se coloca una torre de señalización que tiene este tipo de colores para indicar la situación que se encuentra cada uno de ellos. Cuando alguno se ponga en amarillo o en rojo, se da una señal de alarma para que la alimentación de la cinta se corte, por ejemplo. Por supuesto, puede estar todo mecanizado, pero es una forma de que los operarios tomen nota de lo que está sucediendo y no tengan que ir a recorrer toda la cinta para saber qué está pasando, sino porque algo se prendió en el último tablero de la cinta, le produjo una parada a la cinta. Eso significa identificar dónde está el problema, entonces el operador puede ir a ese lugar, eliminar el problema y seguir produciendo luego de poner en servicio nuevamente la cinta, por ejemplo. La norma IEC 60.073 dice: los principios de codificación deben ser establecidos en una etapa temprana o preliminar del diseño del sistema y deben ser coherentes con las utilizadas para otro equipo de la misma planta o proceso. La elección de un determinado código dependerá de las tareas del personal y las condiciones de servicio asociadas en las que esas tareas se deban cumplir. Ya al realizar un tablero eléctrico, esto es importante para una industria. Hay que ir a la industria y ver cómo está utilizando la codificación de los colores y tratar de reflejar esa codificación de colores en el nuevo tablero que nosotros estamos generando, porque si producimos un shock de cambio sustancial en ese proceso de lectura de las señales y de los actuadores que tenemos con distintos colores, distintos a lo que estamos utilizando, posiblemente provoque fallas de maniobrabilidad de esas máquinas comandadas por estos tableros o de los circuitos que estén comandados por estos tableros. Por eso es importante tener en cuenta, analizar al cliente antes de armar algo para que coincida con la funcionalidad que tiene ya dispuesta en los distintos tableros existentes en la fábrica. En la codificación, cada color específico tiene asignado, códigos visuales. Códigos visuales dice: el color y el cambio de elementos a través del tiempo, intermitencia, son los medios visuales más eficaces para llamar la atención. El color y el cambio de elementos a través del tiempo, intermitencia, puede ser encendido o apagado, son los medios visuales más eficaces para llamar la atención. Por lo tanto, estos códigos deben ser utilizados con significados coherentes, colores para dar prioridad y parpadeo para atraer la atención. Cuando las personas con daltonismo pueden ser empleados como operadores, se recomienda que el color no sea el único medio de codificación. Mire qué interesante eso. O sea, sumarle, como yo le decía antes,
al color, tanto el encendido o el apagado me dé alguna señal, que también el efecto de prender y apagar la intermitencia, o el movimiento de esa luz por medio de un movimiento giratorio, me den también señales más efectivas para cualquier tipo de operador, que sea más representativa de la falla, digamos. Con el color, el sentido del color se relaciona con la seguridad de las personas y el medio ambiente, se proporcionan medios suplementarios de codificación. Acá dice, significado de colores, principios generales. Cada color específico tiene asignado un significado específico según la siguiente tabla. Estos colores serán fácilmente identificables. O sea, estarían, si son luminosos, deben estar claramente luminosos y respetar el color que debe representar, ¿no es cierto? Y distinguibles del color de fondo y de cualquier otro color asignado. Por suerte, las lámparas LED de hoy en día cumplen mucha esta condición del contraste que no cumplían antes las lámparas de neón. Antes las lámparas de neón uno no sabía si estaban prendidas o apagadas. Es difícil distinguirlas, sobre todo cuando envejecían. Ahora la lámpara LED es mucho más contrastante porque es mucho más intensa la luz. Entonces esto ha cambiado mucho y ha favorecido, digamos, la señalización con este tipo de lámparas. Ciertos colores se reservarán para aplicaciones de seguridad. Para mayor claridad se recomienda que el número de colores utilizados en una aplicación dada se mantenga al nivel más bajo posible. Por otra parte, y por razón de claridad, esta norma trata de dispositivos indicadores de órgano de comando que tengan solo los siguientes colores: rojo, amarillo, verde, azul, negro, gris y blanco, que son los colores que hemos estado viendo, ¿no es cierto? El significado es seguridad de las personas o del medio ambiente. El color rojo indica peligro. La condición del proceso, del funcionamiento de la máquina, es de emergencia. Estado del equipo defectuoso. Tenemos 3 columnas, entonces uno indica la seguridad de la persona, el otro la condición del proceso y el otro el estado del equipo. El amarillo, advertencia, precaución. La condición del proceso es normal, el estado del equipo anormal. El verde es una seguridad de la persona y del medio ambiente seguro, condición del proceso normal, estado del equipo normal. El azul, de importancia obligatoria. Fíjese, el azul es una condición obligatoria siempre en los distintos dispositivos que hemos visto, tanto de señalización luminosa como pulsadores, era la misma condición obligatoria. Blanco, gris o negro son como comodines sin significado específico. Acá tenemos un ejemplo de un mamarrancho de colores para distintas funciones. Y nuevamente se vuelven a repetir las condiciones que deben cumplir cada uno de los dispositivos. Y casualmente con estas condiciones hay que analizar si este tablero cumple con esas condiciones, esas premisas descritas. Dice, los colores para la hora de accionamiento de la aplicación más común deben ser pulsador de arranque o puesta en tensión on o de conexión deben ser blanco, gris, verde, negro o verde. Preferentemente blanco, no debe utilizarse rojo. Fíjese que el rojo hay que sacarlo un poquito de los accionamientos normales y dejarlo solamente para las paradas de emergencia. En este caso, acá hay una parada de emergencia y tenemos, no hay pulsadores, son todos piloto luminoso y solamente unas manitas rojas acá, y acá tenemos aparentemente LED de color rojo. Esto debe ser una máquina, indica la posición de la máquina que está comandando. El color rojo debe utilizarse por la orden de accionamiento de la parada de emergencia y de la desconexión de emergencia. Pulsador de parada o de puesta fuera de tensión, off, o de desconexión debería ser negro, gris o blanco. Fíjense la misma que tenemos acá. En preferencial el negro. No debe utilizarse el verde para pulsador de parada. El rojo está también permitido, pero se recomienda no utilizar el rojo cerca del dispositivo de operación de emergencia. Y esto es algo discutible. Yo en particular trato de ya no usar en absoluto el rojo y dejar exclusivamente el color rojo para las paradas de emergencia, porque se presta confusión. Si yo tengo un tablero pulsador rojo, uno que sea rasante y otro para de emergencia,
me puedo confundir en accionar el incorrecto en la parada de emergencia, creyendo que el rojo es la emergencia porque no me di cuenta que estaba el otro pulsador y paro el parada de emergencia. El pulsador rojo quizás que sea solamente la parada del motor, mientras que el pulsador rojo se me desenergice todo el circuito del circuito auxiliar para todas las cargas de ese tablero eléctrico. Esa es la diferencia que habría entre la parada de emergencia y el pulsador rojo. Repito, el pulsador rojo puede ser un pulsador que solamente pare un motor, ¿sí? Si lo utilizo mal, para mí es un incorrecto uso del pulsador rojo, aunque acá sí lo admite. En cambio, el pulsador de parada de emergencia, por lo general, interrumpe toda la alimentación y desenergiza todos los elementos de comando que hayan estado hablando. Si hay varios pulsadores de parado, varios pulsadores de arranque, me desactiva todo porque me desenergiza el circuito auxiliar. Entonces tratemos de no compartir en un tablero eléctrico un pulsador de parada de emergencia con un pulsador de arranque parada, ¿sí? En los pulsadores que actúan alternativamente como on y off, los colores blanco, gris y negro, estos pulsadores, un pulsador que yo aprieto, queda enclavado, vuelvo a apretar, se desenclava, ¿sí? Este sería on-off. Preferiblemente, dice que los colores rojo, amarillo o verde no deben utilizarse, deben ser blanco, gris o negro. Los fabricantes, por ejemplo, proveen este pulsador en color negro, que son on-off. En los pulsadores que producen el funcionamiento mientras están accionados y cesan funcionando cuando se los libera, los colores blanco, gris y negro son los colores recomendados preferibles. Los colores rojo, amarillo, verde no deben utilizarse. Acá había máquinas, impresoras, máquinas que se estaban en imprenta, que para mover el carro, porta lámina que imprimía, o el stencil que imprimía, eran pulsadores rojos, me acuerdo, intermitentes. O sea, eran máquinas que venían de afuera y venían con el color incorrecto en esta parada para adelantar el cilindro que hace funcionar, digamos, el stencil que imprime en la hoja para adelantar o adelantar la impresión. Esto me acuerdo, algo que estaría mal implementado en ese tipo de máquinas, ¿no? Dice que no debe ser ni rojo, ni amarillo, ni verde, debe ser color blanco, gris o negro. Y si utilizaba ese color, no sé si por error del que hizo mantenimiento en alguna oportunidad, porque eran máquinas muy viejas, quizá originalmente fueran de otro color, pero se utilizaba un pulsador tipo hongo, que no era con retención, sin retención, entonces se trabajaba como pulsadores de accionamiento, como un pulsador común, digamos, sin enclavamiento. Los colores para dispositivos de señalización en las máquinas más usadas, en las aplicaciones más comunes deben ser. Si se recomienda indicar que hay tensión, situación normal, el ojo de buey deberá ser verde. Si se indicó lo anterior, la presencia de tensión antes del interruptor, y si se quiere indicar que el interruptor está conectado, el ojo de buey debe ser en función blanco. Esto es cuando yo pongo pilotos, agua arriba del interruptor y agua abajo del interruptor. El que pongo arriba debería ser color verde y el que pongo abajo del interruptor de color blanco para diferenciarme uno del otro. Y aparte agregar un texto, como vemos acá en los cartelitos que están arriba de los pulsadores, este texto que indican alimentación externa presente o presencia de alimentación externa. Mientras que el piloto blanco que está abajo le pondríamos un cartel que diga interruptor cerrado o energizado el tablero, como para distinguir la función de uno y otro, pero en definitiva están haciendo casi lo mismo. Aunque se podría emplear en forma inversa. Se puede usar, bueno, dice el blanco arriba, el verde abajo. Lo importante es siempre agregar un cartel que indique qué está indicando ese piloto. Si no fue indicada la presencia de tensión agua arriba del interruptor y se quiere indicar que el interruptor está conectado, se puede emplear el color verde. Para evitar ambigüedades y confusiones, se impone colocar por arriba del ojo de buey carteles e indicadores. Bueno, lo que le decía recién, siempre hay que colocar indicadores que indiquen qué funciones están indicando. Aunque sea evidente, es preferible leer un cartel
Porque una vez que leemos el cartel y nos acostumbramos a leer el cartel, ya nos vamos acostumbrando a tener la función. Y quizás con mucho uso no nos haga falta leer el cartel, ya sabemos cuál es la función que tiene. Es una cuestión de ir fijando la funcionalidad de ese piloto luminoso. Cuando existe una emergencia, un peligro, el ojo del buey debe ser de color rojo. Pero eso no indica que se debe emplear ese color para señalizar interruptores conectados o presencia de tensión. O sea, no debe usar el rojo para indicar que hay tensión en el tablero que puede ser peligroso. En realidad, si alimento tensión es una condición normal, no es peligroso. Debe ser entonces el piloto de color verde. Hay un criterio de confusión diciendo que si está energizado es peligroso. No es peligroso si está el tablero correctamente armado, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo un contrafrente que cuando abro pongo en peligro al operario, pondría un fin de carrera a ese contrafrente que se prenda un piloto rojo diciendo que está abierto el contrafrente, que es peligroso para operar dentro de ese tablero eléctrico. Por ejemplo, ¿cómo podría usar un piloto rojo para indicar un peligro? Porque el contrafrente está abierto y la barra está accesible, o los bornes de contención están accesibles al operador. Cuando existe una normalidad, por ejemplo, una alarma por alguna condición anormal o alguna condición crítica amenazante, el ojo de buey es el color amarillo. Ahí vemos la segunda línea de pilotos de color amarillo que indican, por ejemplo, que se dispara un relé térmico o guardamotor. No alcanzo a... ¿Qué dicen estos rojos? Indica nivel bajo o alarma baja. Bueno, evidentemente acá está indicando una alarma de un riesgo de funcionamiento de la máquina porque posiblemente está controlando el nivel de líquidos en algún proceso de la máquina que si está a nivel bajo, me va a dar quizá ese piloto prendido de color rojo que deba desactivar algo, porque es peligroso. De hecho dice ahí alarma. Y el de arriba dice nivel bajo, también es una alarma indicando que hay bajo nivel. Son tanques de líquido, dice producción de, como por ejemplo, litio. Nivel bajo, alarma bajo nivel TK. No sé por qué diferencia entre los dos. Bueno, habría que conocer el manual de función del tablero para saber qué alarmas tiene. Pero evidentemente, estos pilotos rojos están indicando un peligro, ¿sí? Un peligro en el funcionamiento del proceso de producción de esa máquina. Esta, evidentemente, es un CCM que maneja una máquina con 4 motores para el funcionamiento. Y acá abajo dice esto, ya dice válvulas, son válvulas. Apertura de válvulas para alimentar los tanques. Y acá dice energía, alimentación, este es un corto de energía del tablero eléctrico. Y lo que no veo, perdón, se me fue todo el campo. Lo que no veo es una parada de emergencia. Bueno, acá este cartel está mal indicado, fíjese que es rojo, debería ser de color verde según lo que vimos. O sea, este color está mal aplicado, este está bien, porque indica nivel alto, nivel medio, y esto está indicando nivel bajo. Aparentemente son situaciones peligrosas para el funcionamiento de ese proceso. Por último, la mayoría de los ítems dice, se disponen las termomagnéticas, se pueden poner en posición vertical como son de uso normal, o se pueden poner en uso horizontal. Cuando se colocan en condiciones horizontales, hay una norma de aplicación que es, en este caso, la 60447, dice que establece que la maneta debe accionarse para cerrar la ITM moviéndose hacia la izquierda. Entonces yo activo hacia la izquierda, desactivo hacia la derecha. En algunas ocasiones me ha tocado colocar las técnicas en esta posición por una exigencia del cliente o por darle funcionalidad a un tablero eléctrico. Los Yankees, fíjense que usan mucho esta composición de técnicas horizontales en los tableros seccionales de inmuebles. Y a veces la industria lo utilizan. En ese caso, si lo tenemos que utilizar en esa posición, funcionan igual, ¿no es cierto? En la posición vertical o horizontal, debe guardarse esta norma de que cerrado es hacia la izquierda y abierto es hacia la derecha. Cuando la maneta yo la muevo hacia la derecha, como dice acá, se cierra hacia la derecha y se abre hacia la izquierda. Si el electrón es rotativo, la norma establece que para cerrarlo el accionamiento debe girar en sentido horario.
cerrado hacia la derecha, abierto hacia la izquierda. La norma IEC trata principios fundamentales de seguridad para la interfaz hombre-máquina, la marcación y la identificación, principios de accionamiento. La AEA sacó un reglamento nuevo, si no me equivoco, el 90.504, que habla sobre los tableros en las máquinas. Así que el que trabaje en la construcción de máquinas debería tener ese reglamento para aplicar correctamente las condiciones de armado de esos tableros eléctricos para el funcionamiento de máquinas. Acá vamos a hacer un cortecito. Son las 20:35. No sé si tienen alguna consulta de lo que vimos. Es un apunte que hay que estudiarlo y tratar de aplicarlo cotidianamente en todos los tableros eléctricos que construimos, que revisamos, que relevamos o que proyectamos. La costumbre de su uso hace que nos acostumbremos a usar los colores correctos en la identificación de los dispositivos de maniobras y dispositivos de señalización. Y tratar de ordenar un poco lo que está desordenado en las instalaciones en nuestra provincia, por lo menos donde aplicamos la reglamentación AEA y la norma IEC, teóricamente a rajatabla. Esto debería ser ya una condición de aplicación normal en todos los tableros eléctricos, tanto en instalaciones domiciliarias, instalaciones comerciales, en grandes instalaciones comerciales o industriales o de servicios públicos, como también en la industria. No importa que el origen de esa industria sea externa, o sea una empresa extranjera que se instala en el país, pero debería cumplir con las reglamentaciones de nuestro país porque los operarios son nuestros. O sea, las personas que trabajan son personas nacionalizadas argentinas, por lo tanto deben cumplir con las leyes argentinas, que son las leyes de higiene y seguridad, que establecen que las normas aplicadas en la instalación eléctrica en nuestro país son las normas EA. Así que hay que tener mucho cuidado con aquellas empresas extranjeras que se instalan, que empiezan a aplicar criterios distintos, normas distintas a las nuestras, a las que estamos desacostumbrados tanto en lo que hacen al código, por ejemplo, código de colores de conductores, de cables, que a veces nos confunden. Hay una norma que indica que el color neutro, por ejemplo, es color verde, y que la tierra es color blanco, o cambian los colores de las fases por amarillo, verde y rojo, distinta al ordenamiento que tenemos nosotros, de los colores marrón, negro, rojo para la fase, el celeste para neutro y el verde amarillo para tierra. Es muy importante tener en cuenta cuando analicemos o trabajemos en alguna empresa extranjera y hagamos respetar la legislación argentina nuestra. Que se cumpla las condiciones de instalación que se establecen para el territorio de la República Argentina. Lamentablemente, dentro de nuestro país hay un criterio distinto aplicado a distintas provincias, inclusive en instituciones nacionales afincadas en Salta. Aeropuertos 2000, por ejemplo, a veces se ha negado en que se apliquen las reglamentaciones aéreas diciendo o poniendo el cartel de que es una región federal y que deben aplicarse reglamentaciones establecidas en Buenos Aires, por ejemplo, no en Salta, donde en Salta, al igual que en Buenos Aires, debe ser la reglamentación AEA. Hay empresas distribuidoras de Buenos Aires que están trabajando con normas NEMA, por ejemplo, en la línea de distribución, cuando las normas que se deben aplicar serían las normas IEC. O sea, hay tanta incongruencia como instituciones que hacen lo que quieren en el país. Deberemos acostumbrarla y acostumbrar a esta gente a trabajar con las reglamentaciones AEA y aplicar todas las normas establecidas por las leyes nacionales, en particular la Ley de Higiene y Seguridad, que se aplica en todo el ámbito del trabajo y en definitiva en todos los inmuebles de la República Argentina, tanto en instalaciones privadas como en instalaciones públicas, como así también el espacio público. También hay reglamentación ahí para el espacio público, también se debe respetar. ¿Alguna preguntita sobre lo visto? ¿Alguna inquietud? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos, descansito entonces de 15 minutos. Son las 20:40. Sería 20:55, retornamos.
Y bueno, vayan a tomar algo, vayan al baño. Yo también voy a hacer descansito, un relax y volvemos en 15 minutos.